Vamos a finalizar nuestra visita a los principios básicos de los semiconductores hablando sobre la junta PN, también llamada unión PN, que constituye a un diodo. Previamente hemos discutido los semiconductores puros e impuros y también los corrientes de deriva y de difusión. Al unir un semiconductor tipo P y uno tipo N, se forma un diodo y el funcionamiento del diodo precisamente se debe a las propiedades de esta unión. La unión también regula el comportamiento de otros dispositivos electrónicos. Por esta y varias razones más, es conveniente tener al menos una idea básica del comportamiento físico de la unión PN. Antes de empezar, vamos a dar un repaso previo de algunos conceptos fundamentales. Primero, como bien estudiamos en física, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen. Ahí tenemos dos del mismo signo que se han repelido y dos de signo diferente que han sido atraídas una hacia otra. Ahora, cuando tenemos nosotros cargas eléctricas fijas de signo contrarios y opuestas, se genera un campo eléctrico que va en dirección del positivo hacia el negativo. Y recuerden, eso lo representamos por unas flechas, por unos vectores. Ahí estamos el vector que va de positivo a negativo y el campo eléctrico E. Este campo eléctrico está relacionado a un voltaje que es igual al campo eléctrico por la distancia, donde la distancia se refiere a la que hay entre las cargas. Cuando nosotros tenemos esta situación de los campos eléctricos y hay cargas móviles, entonces las cargas móviles van a tener lo siguiente, van a pasar lo siguiente. Si tenemos una de signo negativo, aquí tenemos esta, el signo negativo, y esa llega del lado del negativo, va a ser jalada hacia el otro lado por el campo eléctrico. Si por el contrario llega por el otro lado, va a ser repelida por el campo eléctrico y por las cargas negativas. Algo similar sucede con las cargas positivas. Si llegan del lado negativo, es repelida. Si llegan del lado positivo, pasa al otro lado. Ya con este repaso que hemos hecho de los campos eléctricos y las cargas eléctricas, podemos empezar a discutir nuestro tema de hoy. La junta se lleva a cabo cuando la unión se lleva a cabo cuando un semiconductor tipo P se encuentra al lado de uno tipo N. Para facilidad siempre representamos una transición abrupta. De un lado el P, aquí lo tenemos, de otro lado el N, aunque en realidad esa transición puede ser un poco más suave, no abrupta, pero eso es algo que queda fuera de nuestro propósito. La mayoría de los dispositivos electrónicos, como dijimos, funcionan con base a estas juntas. Voy a mencionar aquí solamente dos ejemplos. La primera es el diodo, que ya estudiamos, y tenemos también los transistores, NPN entre ellos, pero hay otros más. Vamos a ver lo que sucede con la junta. Tenemos ahí la junta, el lado P. En el lado P tenemos los aceptadores del grupo 3, ¿verdad? Y en el lado N tenemos los donadores del grupo 5. Aquí tenemos los huecos y aquí tenemos los electrones libres. Este dibujo es solamente para propósitos de ilustración del fenómeno que vamos a explicar a continuación, ¿sí? Resulta que respecto al P, los electrones son minoritarios. Hay mucho minoritario del lado N y muy poco del lado P, por lo tanto va a haber difusión. Lo mismo podríamos decir de los huecos, pero vamos a concentrarnos en los electrones, pero
lo mismo, hay mucho hueco que es minoritario para el lado N y va a haber difusión hacia la derecha. El caso es que al empezar a emigrar, el electrón que estaba aquí originalmente en el donador va y se recombina con uno de los huecos de los aceptadores. Eso dio origen a dos iones, un ion negativo en el lado P y un ion positivo en el lado N. Otro más y pasa exactamente lo mismo, y así con todos los demás se va a ir formando un campo eléctrico, pasan los siguientes y ese campo eléctrico va a crecer debido a que se generaron más iones. Va a llegar un momento en que ese campo eléctrico es suficientemente grande para evitar que continúe la difusión. Este campo eléctrico fue autogenerado por la difusión en la junta, en la unión. Así pues, tenemos que al poner la unión PN, se forma una región a ambos lados de la unión, de la unión metalúrgica, donde tenemos iones negativos fijos en el cristal del lado P y iones positivos fijos en el cristal del lado N. Esto genera un campo eléctrico porque son cargas fijas, y al campo eléctrico se le asocia un potencial llamado potencial de contacto. Recuerden ustedes que el efecto neto de este potencial de contacto es que los electrones del lado N ya no pueden pasar, ya no pueden difundirse hacia el lado P, y los huecos del lado P ya no pueden difundirse hacia el lado N. Por eso también se le llama una barrera de potencial. Recapitulando lo que hemos visto hasta este momento, la junta PN se forma cuando un semiconductor tipo P está junto a uno tipo N. Al unirse hay una difusión de cargas, electrones, cargas negativas de N hacia P, positivas de P hacia N, ya que la distribución de estas cargas no es uniforme. La migración de electrones al lado P y de huecos al lado N crea entonces una región de iones fijos alrededor de la junta de la unión, y a esta región se le conoce con el nombre de región de cargas debido a los iones fijos en la zona, pero también se le llama región de agotamiento, en inglés depletion region, porque hace énfasis en que no hay portadores en esa zona para que formen parte de una corriente. Asociado a esta región de cargas hay un campo eléctrico y por lo tanto un voltaje VJO llamado potencial de contacto, que es positivo del lado N. El campo eléctrico impide que la difusión continúe, y por esa razón al potencial de contacto se le llama también barrera de potencial. Para que un electrón logre pasar de N a P, del lado N a P, o un hueco del lado P a N, es necesario que ese electrón libre tenga una energía cinética mayor a la energía que se tiene en la barrera. Como recordatorio, si un electrón que es minoritario en el lado P llega a la orilla de la región, entonces inmediatamente esta la va a jalar y lo va a enviar a la región N. Por esa razón, en la orilla no hay concentración de portadores minoritarios. Ya vimos cómo se forma entonces la unión o junta PN. Lo que ahora vamos a hacer es aplicarle un voltaje externo, es decir, polarizarlo. Decimos que tenemos una polarización en una unión PN si hay un voltaje externo aplicada a esta junta. La polarización se llama directa, forward biased, cuando el potencial en el lado P es mayor que en el lado N. Como diferencia potencial, eso significa que el positivo físico va a estar en el lado P y el negativo físico en el lado N.
Como la unión no genera potencia, la corriente que haya va a ir de P hacia N. Las direcciones indicadas aquí son físicas. La polarización inversa, en inglés reversed biased, sucede cuando el lado N es mayor que el potencial en el lado P, el potencial en el lado N, es decir, contrario al anterior, y la corriente en este caso va a ir del lado N hacia el lado P. Como nosotros estamos obligados a usar referencias para las ecuaciones y para trabajar con gráficas, vamos a usar como referencia la correspondiente a la dirección, a la polarización directa. Es decir, nuestra referencia va a ser el lado positivo va en el lado P y el negativo va en el lado N, y con eso es que vamos a discutir entonces el resto de la presentación. Aquí tenemos la junta con su región de cargas, y aquí tenemos los ejes que vamos a utilizar para trabajar. Si estamos en cero, como dijimos anteriormente, no pasan ninguna carga porque la región de cargas lo impide, no pasan cargas de ningún lado al otro, y por lo tanto la corriente va a ser cero. Cuando empezamos a aplicar un voltaje pequeño, este voltaje pequeño que se está aplicando va a transmitir energía cinética a las cargas, pero no la suficiente como para pasar la región de cargas. Sin embargo, estas van a eliminar a los iones que están en la región de cargas, y el efecto neto va a ser que se va a disminuir esa región de cargas, y por lo tanto también el voltaje en la junta. Ya no es el potencial de contacto original, sino es el potencial de contacto menos el voltaje aplicado. Algunas cargas portadoras van a tener suficiente energía para pasar de un lado a otro. Por lo tanto, debemos esperar una corriente pequeña, que está indicada en la gráfica también aquí. ¿Sí? Seguimos nosotros y va a continuar el proceso conforme vamos aumentando el voltaje. Van desapareciendo los iones en la región de cargas y se va a hacer más pequeña. Eso va a suceder hasta que llegamos a un voltaje de umbral, VTH, que depende principalmente del material, si es silicio, germanio, material compuesto, diodo compuesto, etc. Lo interesante de este valor es que la junta ha bajado lo suficiente, y a partir de entonces los portadores tienen una carga cinética suficientemente grande para que la corriente crezca exponencialmente. Así pues, vamos a la polarización directa. Cuando el voltaje aplicado es bajo, hay muy poca corriente, y las cargas impulsadas básicamente eliminan iones de la región de cargas. Algunos adquieren suficiente energía cinética para pasar, y hay una corriente muy pequeña que va pasando. La región de cargas se empieza a achicar, se empieza a hacer más pequeña, más angosta, conforme va aumentando el voltaje directo, y algunos portadores alcanzan a pasar la barrera. El voltaje en la junta también empieza a disminuir. Cuando el voltaje aplicado alcanza el voltaje de umbral, la energía cinética inyectada a los portadores es suficiente para que salten la barrera disminuida, y la corriente entonces aumenta exponencialmente. Empecemos ahora con la polarización inversa. Nuevamente empezamos con 0 voltios. Recordemos, tenemos una región de cargas que es suficiente para que
los portadores no continúen con la difusión del lado P hacia el lado N y del lado N hacia el lado P respectivamente, con una corriente cero. Bien, ahora aplicamos un voltaje negativo. Eso significa que el potencial físico positivo va a estar del lado N y el potencial físico negativo va a estar del lado P. La corriente va a ir de N hacia P una vez más, porque este elemento no genera potencia, es decir, la potencia debe ser absorbida. Las polaridades del voltaje aplicado van a jalar las cargas positivas en el lado P y las cargas negativas en el lado N. Al hacerlo, al final van a provocar que la región de cargas crezca, ya que recuerden ustedes que en la región de cargas no hay portadores disponibles, y como han sido jalados los que estaban ahí cerca, dejaron en su lugar iones. Así pues, el ancho de banda ha crecido, haciendo más difícil que haya corriente. Unos cuantos alcanzan a obtener suficiente energía para cruzar. Además, recuerden, los electrones en el lado P son minoritarios, que están siendo empujados por el negativo del voltaje aplicado, y los huecos en el lado N son minoritarios. Y recuerden que cuando el minoritario llega a la orilla de la región de cargas por el lado adecuado, va a ser jalado y hacia el otro lado y continuar la corriente. Así pues, podemos esperar que vamos a tener una corriente pero bien pequeña. Esta situación va creciendo, va a continuar, es decir, el ancho de banda, la región de banda va creciendo, y el voltaje de la región también va aumentando por el valor absoluto del voltaje aplicado, hasta que llega un momento en que llegamos al voltaje de ruptura, negativo VBK, donde este es el voltaje de ruptura, también llamado voltaje Zener. Este es un voltaje que se controla mediante fabricación. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegamos ahí? Cuando llegamos ahí, lo que sucede es que, por alguno de dos fenómenos que en realidad no nos interesa en este momento, en la región de cargas empiezan a abrirse muchos enlaces covalentes y empieza a haber portadores disponibles. Al haber portadores disponibles, ahora ya tenemos nosotros una corriente que va creciendo rápidamente. Recuerden que va de N hacia P, por eso es que en la gráfica aparece como negativa. Este fenómeno de ruptura es un fenómeno reversible, es decir, cuando volvemos hacia atrás se vuelve a formar la región de cargas. Recapitulando, cuando el voltaje se aplica inversamente, la región de cargas aumenta. Al aumentar, aumenta la barrera de potencial, y eso hace más difícil que los portadores la crucen. Sin embargo, hay unos portadores minoritarios que son impulsados por el potencial externo, alcanzan la región de cargas y son llevados al otro lado, y así se forma una corriente inversa de valor muy pequeño. El fenómeno continúa hasta llegar al voltaje de ruptura, donde en el voltaje de ruptura la región de cargas se llena de portadores que rompen los enlaces debido a la energía inducida por el campo eléctrico aplicado o debido a efecto avalancha. Cualquier caso, lo importante es que hay disponibles portadores, y esto provoca que la corriente inversa crezca muy rápidamente. El fenómeno de ruptura es reversible, es decir, si volvemos a disminuir el valor absoluto del voltaje, los electrones vuelven a recombinarse y la región de cargas se reconstruye. El voltaje de ruptura se controla por fabricación. En resumen, en este video explicamos cualitativamente el comportamiento físico de la junta PN bajo polaridades directa e inversa. Y esto ha explicado también el comportamiento del diodo, ya que una junta PN constituye un diodo. El voltaje de umbral
que es el que en la polarización directa determina el inicio de la corriente, depende esencialmente del material y es muy poco lo que en fabricación se puede controlar. Por el contrario, el voltaje de ruptura, que es el que sucede en la región inversa, se controla por fabricación, y eso nos permite también fabricar la gama de diodos Zener.